Hola, mi nombre es Nubia Alvarado. En mis redes sociales puedes encontrarme fácilmente como Nubia en Casa. Estoy presente en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Ahora sí, quiero comentarte por qué este video es tan especial para mí. Bueno, aparte de ser el primer video que hago formalmente con un formato para YouTube, es porque voy a hablarles o darles una explicación que se los debía. Creo que van a ser en 2 videos de lo que ocurrió con mi querido padre. Para comenzar, quiero decirles y mencionarles que esto lo hago con mucho cariño porque sé el apoyo que todos ustedes me han dado y sé que pues se los debía de cierta forma, porque han formado parte en este último año de lo que es mi vida en Nubia en Casa. Y pues ustedes saben, creo que a principios del año pasado hice un video mostrándoles un poquito del miedo que yo tenía al llegar a este momento en el que estoy pasando ahorita. Ahí hay un videíto en mis redes donde salgo vulnerable con miedos de perder a mi papá. Pues ya ocurrió. Y quiero comentarles qué fue lo que pasó con él. Así es que aquí les va cómo surgió y cómo evolucionó todo este capítulo tan terrible de nuestra vida familiar, en especial, pues desde mi punto de vista en mi vida. Bueno, comienzo a decirles que, como ustedes saben, mi papá es un paciente de hemodiálisis. Él iba al Seguro Social de Honduras a dializarse. ¿El por qué él iba a esta institución? Bueno, en Honduras, si quieres irte a dializar a una clínica o un hospital privado, es demasiado caro. Estamos hablando de miles de lempiras por una sola hemodiálisis. O sea, solo una persona muy, muy millonaria o con mucho dinero podía hacerse un tratamiento en clínicas privadas. Aparte, Seguro Social se supone que en esta institución tú estás pagando porque te están quitando de tu salario para estos servicios de salud. Entonces mi papá tenía todo el derecho de recibir la mejor calidad ahí, en cuanto a medicina. En otro video que yo había agregado a mi perfil, recién llegada de viaje a Honduras para cuidar esa temporada de mi papá, que mi papá estaba en muy buenas condiciones, excelentes condiciones, solo que se iba a hacer su hemodiálisis. Yo había subido un video sobre las condiciones en el que se trabaja y reciben los pacientes de hemodiálisis en la atención, quejándome, haciendo una denuncia pública por la falta de suministros de higiene, por la falta hasta de médicos en esta área. Dicho esto, como que yo me lo presentía todo. Mi papá comenzó a tener síntomas algo raros. X un random día yo le tomaba frecuentemente la presión y mágicamente mi papá se le había bajado la presión y mi papá no es de presión baja. Y pues lo raro era que la estaba teniendo baja, que ni le dábamos su pastilla de la presión. Me dijo, no, mira, estoy muy bien, hasta la tengo baja, no me lo voy a tomar la pastilla de la presión. Y así pasaron 2, 3 días y nosotros, wow, de repente empezaron con unos fríos bien intensos, mucho, mucho frío. Entonces también nos pareció muy raro. Y un día, un fin de semana, le pegó temperatura y nos preocupamos. Y le dije, papá, ¿quieres que te llame donde el doctor? Y él me dijo, no, voy a ver cómo amanezco. Pues amaneció mejor, pasó una semana, siempre con fríos y con la presión un poco baja. Lo llevamos a diálisis y cuando estaba en diálisis que le toman la presión, a él se le bajaba mucho la presión. Entonces
hablábamos con la doctora y le decíamos de que nos tenía preocupado a esa situación y la doctora nos dijo que no nos preocupáramos, que ella iba a estar atento a él, cosa que así sucedió. Como punto aparte quiero como mencionarles esto que es muy importante, que mi papi cuando iba a diálisis nosotros siempre cuidamos el lado de salubridad, de higiene muy bien. Cada vez que él se iba a sentar a la silla, antes, mi mamá en todos esos 2 meses que estuve con él, yo lo hice, le limpiaba muy bien su silla con toallas desinfectantes de Lysol y eso era, o sea, religioso. Él no se sentaba en su silla sin antes ser desinfectada. También le desinfectaba su aparatito de tomar la presión, el cinturón que ponen aquí para tomar la presión, bien desinfectado todo. Llevaba una maletita con guantes, gasas, jeringas, esparadrapo creo que se llama, de todo lo que se pudiera necesitar porque ahí nunca había suministros. Yo recuerdo que yo siempre le decía a las licenciadas, por favor, si usted necesita algo, si no hay algo de los suministros aquí, tómelo. Aquí está lo que sea necesario para mi papá. Y se lo dejaba ahí guindadito porque no podíamos estar con él. Subíamos a verlo de vez en cuando para asegurarnos de que su presión estaba bien, de que si necesitaba algo, que si quería agua, que si estaba incómodo, que si quería que le pasáramos algo, cualquier cosa. Cada media hora, una hora, subíamos a verlo. Porque obviamente uno no puede estar ahí porque eso es muy delicado. No puede, había veces que las licenciadas tenían el catéter abierto de un paciente porque eran cualquier cantidad de pacientes. Hay un montón de sillas alrededor y podía ver que había muchos pacientes. Entonces, cuando tenían un catéter abierto, uno no podía entrar y nosotros respetábamos eso, nos decían no pueden entrar porque el catéter abierto. Ok, esperábamos, yo ya entraba después a ver a mi papi si necesitaba algo, me decía si necesitaba algo y ya salía. Y así pasaron muchas cosas, muchos días. Bueno, de repente en un día mi papi se empezó a sentir realmente mal y decidimos, pasó la noche con calentura. No, papi, esto no está bien. A la mañana siguiente le hablamos a su doctor, su nefrólogo, su doctor de cabecera, y le dijimos de que mi papi estaba mal, que no se sentía bien, que no estaban preocupados. Y él nos dijo, llévenlo al seguro. Yo ahí lo voy a ver. Nosotros le dijimos con mi mamá que no lo íbamos a llegar al seguro, sino que lo íbamos a llevar a la clínica privada de él, que es un hospital privado. Y así lo hicimos. ¿Por qué no lo quisimos llevar al Seguro Social? Pues porque como experiencias anteriores habíamos visto cosas que no nos gustaron. Habían pacientes de hemodiálisis que nosotros conocíamos muy bien, que les pasaban accidentes en cuanto a su salud estando tomándose la diálisis. Entonces eran llevados a sala de emergencias. Muy mal servicio, muy mal trato. Recuerdo que en una ocasión a uno de los pacientes se puso mal de su corazón y eso fue, yo no sé cómo el señor sobrevivió porque para que lo atendieran, eso pasaron horas. O sea, las condiciones son terribles, terribles. Pues lo llevamos a mi papá a este hospital privado y empezaron a atenderlo. Dios mío, excelente. Empezaron a hacer todo su protocolo de emergencia, inmediatamente lo empezaron a atender. Mi papá en ese momento estaba lúcido, estaba leyendo con su teléfono, solo que tenía temperatura y frío, nada más. Luego empezaron a hacer exámenes y todo y tomaron la decisión con su doctor de ingresarlo, a internarlo. Y así fue. Empezaron a hacerle pruebas tras pruebas tras pruebas y algo andaba mal.
De repente dijo el doctor, vamos a tener que hacer un cultivo de su catéter. Creo que de ahí viene la infección. Él tiene una infección en todo su cuerpo y creo que de ahí viene. Dicho y hecho. A mi papá se le detectó una bacteria que ingresó por su catéter y eso fue en diálisis. Alguna enfermera o no se cambió los guantes o no usó guantes o cualquier, cualquier incidente que infectó a mi papá por por el catéter. El único lugar donde mi papá se realizaba era en el Seguro Social. La única persona que le manipulaba su catéter, porque ese catéter está, cada vez que salen se los dejan súper sellados, o sea, es imposible de que se penetre o de que lo toquen. La único lugar era en el Seguro Social que le tocaban ahí. O sea, la bacteria fue adquirida por medio y a través de las enfermeras que la atendió en el Seguro Social, en alguna de sus diálisis. Lo indignante es que al momento de confirmar cuál era esta bacteria, se trataba de una bacteria de heces fecales. Ustedes lo pueden imaginar. Fue súper indignante. Yo en el momento con mi mamá, mi familia, todos estábamos, o sea, así. Porque nosotros que hemos tratado de tener, o sea, al pie todo el protocolo de higiene con mi papá, precisamente una bacteria de heces fecales lo haya contaminado, era impresionante. O sea, alguien fue al baño, no se limpió bien y así manipuló el catéter de mi papá. Luego de darnos cuenta de esta forma en que mi papá se había enfermado, para nosotros fue algo impresionante, increíble hasta cierto punto. Y pues teníamos toda la fe del mundo que íbamos a salir adelante de esta, porque mi papá es muy fuerte y estaba entero. O sea, aparte que lo dializaban, él se cuidaba muchísimo. Las personas que lo conocen, que lo conocían, saben que mi papá, su alimentación era pero estrictamente sana, con sus medicamentos pero a sus horarios. Así es que él se mantenía muy bien de salud. Él se cuidaba muchísimo, aparte mi mamá lo cuidaba muchísimo. Y yo en ese momento, María, que era la muchacha que está en la casa, que nos hacía el favor de cuidarlo a él también. Entonces, mi papá estaba súper bien. Comenzaron a pedirle medicamentos para poderle mantener la presión un poco alta, que no le bajara. Nunca lo pude ver alta la presión, o sea, no subía. Antibióticos tras antibióticos tras antibióticos que ustedes no tienen idea. Empezaron a dializarlo diariamente por 5 horas porque la bacteria empezó a destruir todo su organismo. O sea, mi papá murió de un choque séptico. Entonces, él orinaba. Él era un paciente que se dializaba, pero que todavía orinaba. Ingresó al hospital, empezó a desarrollarse la bacteria, dejó de orinar, los pulmones se le llenaban de agua, por lo que tenían que hacerle diálisis. Le sacaban toda el agua de sus pulmones, pero aparte de eso empezó a atacarle su corazón. Y fueron días muy tremendos porque le pegaban arritmias tras arritmias. Y nosotros mirábamos que mi papá sufría mucho porque ya no encontraban ni venas y tratando de atacar aquella bacteria. Y pues un buen día, una buena noche realmente fue que Dios decidió pues que mi papá ya descansara, que ya dejara de luchar contra esta gran infección que atacó su cuerpo.
y muy calmado, muy en paz, mi papá partió. Es decir, y sin darle vueltas al asunto, a mi papá me lo mataron en el Seguro Social. Y tal vez esto sea una denuncia pública que yo haga. Mi papá fue infectado por una bacteria de heces fecales en el Seguro Social en el momento que lo dializaron por medio de su catéter. Una bacteria que terminó con su vida. Infectó todo su cuerpo, destruyó todos sus órganos, todas sus funciones y no ganó la batalla la bacteria. ¿Por qué estoy haciendo este video? No solo porque les debo una explicación a ustedes, sino porque yo no quiero ser una más que se quede callada, que no alce la voz, no por lo que nos pasó, pues mi papá ya está descansando, sino que por todas las personas que hoy siguen recibiendo asistencia médica en todas estas instituciones de nuestro país, Honduras. Gente humilde que no tiene forma de pagar. Si se llegaran a enfermar, tendrían que ir al Seguro Social porque no hay forma de pagar un hospital privado. Es bien difícil la situación que estamos viviendo en nuestro país. Y miramos estos casos seguidos. O sea, mi papá no es la única persona. Hay muchas personas que han pasado por lo mismo y porque no hay cambio, porque nadie alza su voz. Y saben que las redes sociales se hicieron para poder dar nuestra opinión, para poder gritarle al mundo lo que pensamos, lo que sentimos, para poder denunciar este tipo de actos. Y si todos compartiéramos este tipo de información, este tipo de casos tan graves, podría llegar a alguien con poder, alguien que pudiera hacer algo por nosotros y tal vez empezar a hacer cambios en todo este sistema. La verdad es que, como les digo, mi papá ya está descansando, pero toda esa familia de hemodiálisis que nosotras dejamos con mi mamá, que les tenemos tanto cariño, que hoy me cuesta pensar en ellos porque sé que siguen ellos yendo y que están como en una ruleta rusa que en cualquier momento les puede tocar a ellos. Hoy le tocó a mi papá. No permitas que el día de mañana le toque al tuyo o te toque a ti. No solo pasa en el Seguro Social, pasa en cualquier institución de salud pública en nuestro país, hasta la privada. Pero en el caso del hospital privado donde llevamos a mi papá, 1000 de 10. Uno de los grandes consuelos que yo tengo en el caso de mi papi es de que sé que mi papá murió porque Dios así lo quiso, porque lo humanamente posible ahí lo hicieron. Así que públicamente gracias a los que cuidaron a mi papá, cada licenciada enfermera que estuvo ahí día y noche, porque era una atención de 24 horas. Gracias por cuidar de él. Y pues bueno, aquí está la explicación de que murió mi papá. Ahora no me queda más que invitarte a que no te pierdas el próximo video, porque quiero que lo escuches. Es muy importante también para mí y compartirlo contigo, y porque yo todavía no me la creo de cómo se dieron las cosas. Así que te lo voy a seguir contando. Déjame en los comentarios cualquier inquietud que tú tengas. Yo voy a tratar de contestártelo lo más sinceramente posible y lo más pronto posible. Gracias por haberme escuchado. Recuerda darle like, compartir este video. Gracias por escucharme. Gracias y esperemos que esto ya no vuelva a pasar, porque Honduras se merece algo mejor.